Primera de Pedro 2:9, ¿sí? Te quiero hablar sobre el propósito, tu propósito y Dios. ¿Amén? Primera de Pedro 2:9 es lo que vamos a leer hoy, ¿sí? Y ¿cuántas veces te preguntaste en tu vida que para qué Dios te trajo al mundo? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, tal vez mi mamá y mi papá se querían mucho y bueno, y me trajeron. Hay personas que no creen eso, ¿sí? Hay personas que dicen, no, mi papá me abandonó, no me quiere, mi mamá me abandonó, no me quiere, sí, porque yo he conocido personas que fue así, ¿sí? Fue así, donde sus padres literalmente los abandonaron, los dejaron, se criaron con otras familias, ¿sí? Algunos, bueno, tuvieron la pérdida de perder, lamentablemente tuvieron esa pérdida de perder un padre o lo que sea. Y muchas veces nos preguntamos que para qué estamos vivos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la vida? Y la realidad es que Dios, ¿sí?, tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Y Él no quiere que se pierda tu destino, no quiere que te pierdas, ¿sí? Y lo importante es entender que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Así que déjame contarte una historia. En diciembre de 1944, los alemanes realizaron un gran ataque sorpresa contra las líneas aliadas. La zona estaba patrullada por fuerzas estadounidenses bastante débiles, tropas nuevas y soldados cansados de la batalla, que necesitaban un descanso. Los alemanes amenazaban con sobrepasar las líneas, por lo que los oficiales buscaban voluntarios para ir tras algunos tanques alemanes. Albert Darago nunca había disparado una bazooka en su vida, pero se ofreció como voluntario. Se dirigió hacia los alemanes bajo un intenso fuego y derribó un tanque. El oficial le pidió que fuera de nuevo, así que cargó y derribó otro tanque. Darago dijo: sabía que Dios estaba conmigo. 70 años después, dijo: lo creas o no, ni siquiera pensé en presentarme como voluntario para la tarea. Nunca me consideré valiente, alguien tenía que hacerlo y yo estaba allí. Amén. Nunca vamos a saber a dónde Dios o por qué Dios nos trajo a este mundo hasta que lo descubrimos en medio de su voluntad. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Increíble que aquí en mi Biblia dice el pueblo de Dios, ¿sí? Justamente en el versículo 9. Así que vamos a leer lo que dice aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar por esta palabra. Padre celestial, muévete, Señor, con poder en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Te pido para que tú estés, Señor, glorificándote y glorificando tu santo nombre en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. Como primer punto, ¿sí?, te quiero hablar sobre tu propósito, ¿sí? La palabra propósito quiere decir determinación firme de hacer algo objetivo que se pretende alcanzar. Amén. Cuando nosotros hablamos de propósito, lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra mente es que cuando nosotros identificamos para qué fuimos diseñados, vamos a tener que luchar para eso, ¿sí? Hay personas que piensan y dicen, no, yo fui diseñado para dormir, ¿no? Y creen que ese es el propósito en su vida y quieren dormir 24/7, ¿no? Y la realidad es que Dios no te diseñó simplemente para dormir, ¿sí?, sino que es una parte, un área en tu vida que tal vez es un poco débil y lo que estás haciendo es influenciarla constantemente y estás durmiendo solamente, no estás haciendo nada con tu vida. Una de las historias, ¿sí?, muy reconocidas es el propósito de la vida de Esther, ¿sí? Cuando Esther era una joven, la hacen como una especie de reality show, ¿no?, donde a ella la llaman junto con otras mujeres y el rey, ¿sí?, el rey de Persia, la elige justamente a ella. Él no sabía que ella era judía, pero la elige justamente a ella por su belleza, ¿sí? Ellos se casan y luego de un tiempo ocurre algo, ¿sí?, donde estaba la persona a mano derecha del rey, donde
les dice que tienen que matar a todos los judíos, ¿sí? Tienen que aniquilarlos absolutamente a todos. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Lo que pasa es que Esther era judía, el rey no lo sabía, entonces la tenían que matar, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice Esther 4:14. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú a la casa de tu padre y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Amén? ¿Qué es lo que le estaba diciendo este hombre que era su tío a Esther? Le estaba diciendo, escúchame, vos no sabés si Dios orquestó absolutamente toda tu vida y el rey te aceptó en su casa para que hoy, sabiendo Dios todo lo que iba a pasar, para que hoy vos traigas liberación al pueblo de Dios. Amén. Entonces nosotros no sabemos para qué cosa específica Dios nos está preparando o Dios nos diseñó. Amén. Solamente tenemos una visión muy corta del día a día, de lo que estamos transcurriendo en nuestra vida. Pero la realidad es que Dios te diseñó para algo mucho más grande, ¿sí? Para algo mucho más poderoso. Aunque vos mismo no lo puedas creer, Dios te diseñó para algo muy grande, ¿sí? ¿Quién sabe si hoy vos no estás en este lugar para preparar tu vida en la voluntad de Dios? ¿Cómo no sabes si hoy estás acá para la salvación completa de tu alma, ¿sí? Que es lo más valioso que hay en nuestra vida? No te quiero hablar sobre lo que quiere hacer, ¿sí? Y el llamado. Juan 8:35 y 36 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Amén? Lo que te está queriendo decir Dios es que Él te va a hacer libre, te va a mostrar lo que es una verdadera libertad y te va a mostrar lo que es vivir en una esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que cree vivir una libertad a su manera, ¿sí? Pero la realidad es que está viviendo bajo una esclavitud de una influencia diabólica, ¿sí? Y esto es lo importante, que Dios te muestra cómo son las estrategias del enemigo y que vienen a atacar a tu vida. Por eso Dios quiere hacerte libre, por eso Dios quiere mostrarte estas cosas, ¿sí? Necesitas libertad para poder desarrollarte en la voluntad de Dios. El pecado, ¿sí? Tu condición, tu pasado, todo lo que te frena, ¿sí? Tenés que empezar a dejarlo para ser libre, para hacer la voluntad de Dios en tu vida, ¿sí? Cuando vos empieces a dejar tu pecado, tu vida pasada, ¿sí? Tu vida de maldición, vas a empezar a ser libre, te vas a empezar a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Salmos 85:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y bondadoso y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Amén. Todo lo que nosotros hacemos en este lugar es constantemente invocar a nuestro Dios, ¿sí? Que Él se involucre en nuestra vida, que Él se involucre en nuestra predicación, que Él se involucre en nuestro corazón. Estamos constantemente pidiéndole a Dios, Dios, necesitamos de ti. Dios, ven y ayúdanos. Dios, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente perfecto, pero por favor, ten misericordia de mi corazón, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi familia. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que Él es un misericordioso sobre todos los que lo invocan. Amén. Él quiere perdonarte para que te acerques a Él. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo en la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Cuando las personas usualmente dicen, Dios me castigó, muchas veces eso, lo que les pasó, no es un castigo, sino que es una consecuencia de las malas decisiones que durante años vienen tomando. Amén. Eso es lo que pasa muchas veces en la vida de las personas. Ellos creen, dicen, no, porque Dios, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Muchas veces tenés que darte cuenta que Dios te puso un cerebro para que lo uses, para que vos, te dio manos, para que vos emprendas algo. Muchas veces pensás que Dios es el castigador, el que se involucra en todos los castigos de tu vida. Muchas veces no te estás dando cuenta que vos mismo te estás maldiciendo. Y
la realidad es que Dios no quiere castigarte. Dios en lo absoluto quiere castigar a nadie. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, dice que Él le dolió en su corazón tener que borrar a toda la raza humana de la tierra. Le dolió en su corazón porque era su creación, era lo que Él amaba. Muchas personas dicen, no, porque Dios es malo, ¿por qué deja que pasen cosas malas? ¿Por qué no castiga al malo? Si empieza a castigar a las personas malas, va a empezar primero por vos, amén. Lo que tenés que hacer, ¿sí?, es entregarle tu corazón para hacer su voluntad. Oseas 6:6, la versión Dios habla hoy, dice: lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. La gente en la antigüedad estaba acostumbrada a pobres animales, a matar los animales, pensando de que prácticamente obligando a Dios que les dé su perdón, diciéndole: Dios, yo estoy entregando a este animal, pero perdoname, me tenés que perdonar. No es que iban con un corazón dolido por lo que habían hecho. Ellos iban a obligar a Dios a que los perdone. ¿Para qué? Para luego seguir pecando. Ese es el problema de cuando se sacrifican cosas que no tienen un verdadero valor en tu corazón, porque ellos ponían su pecado más alto que el valor de un sacrificio para Dios. Entonces ellos ponían primero su pecado, obligando a Dios a que los perdone. Y eso, la realidad, no es un verdadero... No se daban cuenta de que ellos no estaban verdaderamente arrepentidos, ¿sí? Por eso Dios les dice: quiero que me amen, quiero que me reconozcan como Dios. No me importa los sacrificios que estés haciendo, no me importa los animales que estés matando. Yo no quiero que vos vengas con este sacrificio, yo quiero que me ames con tu corazón, de adentro tuyo. Amén. Vamos a hablar sobre escogidos por Dios. No seamos negligentes a un llamado que su propósito es eterno. Amén. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es eterno. No creas que cuando vos te mueras simplemente Dios te va a desechar. Ese no es Dios. Entonces no estás conociendo a Dios. Si vos crees que Dios simplemente te va a usar en esta vida y te va a desechar, completamente lo contrario. Dice su palabra que no solamente cuando nosotros nos volquemos a su voluntad vamos a ser bendecidos aquí, sino que hay una recompensa en el cielo por cada una de las decisiones que tomamos acorde a su voluntad. Amén. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender: Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿sí? Todo el mundo, Él quiere que todo el mundo se salve. Pero ¿qué pasa con la gente que es negligente, no quiere entender? Se pierde. Muchos llegan a la iglesia y luego se van, no vuelven y pierden el llamado de Dios, ¿sí? Pierden el llamado de Dios porque en su corazón tal vez dijeron: no es el lugar, no sé, lo que sea, ¿no? Y es una excusa, muchas veces es una excusa para seguir su vida en pecado. Tenemos que aprender a mantenernos en medio de la voluntad de Dios. Tenés que creer que no es casualidad que hoy estés acá. No es casualidad que estés escuchando esta predicación. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió para algo. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Vamos a hablar sobre perder el propósito, ¿sí? Sin la visión y la dirección. La palabra guía, ¿sí?, quiere decir aquello que dirige o encamina. Y una de las cosas que no sé si alguna vez te los preguntaste vos en tu mente: ¿cuántas veces pensaste, ¿no?, y dijiste: Dios, prefiero un desierto contigo que un paraíso sin ti? Muchas personas vienen a la iglesia y dicen: no, si Dios no me bendice, entonces no está ahí, entonces me voy, ¿sí? Y muchas veces, vuelvo a repetirlo, esa excusa es porque les agrada más el pecado que hacer la voluntad de Dios. Amén. Es así. Les encanta el pecado, les encanta su orgullo, les encanta sentirse prácticamente malditos. Luego lloran, pero no se arrepienten.
porque cuando se arrepienten de verdad, están a los pies de Cristo Jesús. Amén. Si perdés tu guía, vas a perder tu dirección, ¿sí? No sé si alguna vez te pasó de perderte en algún lugar, ¿sí? Yo cuando era chico me acuerdo una vez, estábamos en un lugar y, bueno, yo no me acuerdo mucho de la situación porque era muy chico, pero me acuerdo que me había separado de mis padres y después me doy vuelta y veo a un matrimonio con una nena y, bueno, yo creí que eran mis padres y mi hermana, pero cuando me voy y me acerco a ellos, no eran ellos, era otra persona, ¿no? Y me sentí completamente perdido en ese momento y me acuerdo que me fui corriendo y no sabía para dónde correr porque no los veía, ¿no? Es horrible estar perdido, es horrible estar sin guía en la vida, ¿sí? Pero es horrible, ¿sí? Cuando vos perdés completamente la línea en tu vida. ¿Por qué? Porque vivís una vida sin sentido. Estás vacío y vacía por dentro. Cuando Dios no está en medio de tu corazón, cuando vos no estás mirando la dirección correcta, no estás mirando la dirección a la cual Dios te llamó, ¿sí? Entonces empezás a decir, ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy con vida? ¿Para qué estoy en esta vida? Si no sirvo para nada, ¿no? Son pensamientos que vienen a tu vida por causa de no sentirte apto para la ocasión. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo, que todos esos pensamientos te terminan desencaminando y perdiendo tu propósito en la vida. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber y entender es que un pastor se pone para la vida de nuestra guía, ¿sí? Nuestra guía va a estar acorde a la voluntad de Dios, va a estar acorde a lo que Dios quiera hacer en tu vida, ¿sí? Un pastor te va a dar una dirección, pero ahora viene la otra parte. Lo vas a escuchar, ¿sí? ¿Cuántas veces mi pastor me ha dicho, mira, tenés que hacer esto, podés hacer esto otro, ¿sí? Muchas veces te marca la decisión, pero la verdad es que la decisión es propia, la vas a tomar vos, ¿sí? Él no la va a tomar por vos. Tu pastor no va a tomar decisiones por tu vida, sos vos quien toma las decisiones, ¿sí? Pero vas a tener que darte cuenta que las consecuencias también van a ser gracias a tus decisiones, buenas o malas, ¿sí? Muchas veces vas a escuchar voces en tu mente, ¿sí? Voces de mentira, ¿sí? Pensás, el pastor no se preocupa por mí. Lo más básico, lo más clásico que a todo el mundo le pasa. De hecho, el otro día estaba hablando con un hermano y le pasaba eso, ¿sí? Él pensaba que el pastor no tenía interés en él, pero nada que ver, ¿sí? Nada que ver, simplemente que realmente él no se estaba acercando de la manera correcta, porque el pastor sí se preocupa por él. Vienen otras personas, que esto también le pasó a este hermano, ¿sí? Y le empiezan a tirar abajo todos los proyectos y las ideas que él tiene, ¿sí? Y entonces él empezó a perder su destino, casi pierde su familia, porque todo esto se involucró dentro de su corazón y él quería rebollar todo, ¿no? Y esto empieza a corromper en tu mente y te empieza a destruir, ¿sí? Cuando los hebreos, ¿sí?, salieron de Egipto, no querían cruzar el desierto, no querían cruzar la prueba, no querían cruzar el sacrificio, no lo querían hacer, no querían la dificultad. Ellos solo querían las promesas de Dios, ¿sí? Ellos, ¿qué querían hacer? Llegar al paraíso, llegar a la tierra prometida, ¿sí? Lo antes posible. Ustedes fíjense, cuando leen después del éxodo, que ellos salen de ahí, muy rápido cuando se les termina, ni bien se les terminan los alimentos, se les termina el agua, ellos empiezan a quejar y a decir, nos trajiste al desierto para morir, nos trajiste al desierto para que nos moramos de sed, para que nos moramos de hambre, para que las guerras nos ataquen y nos maten a todos. No había sepulcros suficientes en Egipto, dicen ellos, constantemente pensando, ¿sí?, en volverse. Designemos príncipes para que nos guíen a Egipto de nuevo. Se habían olvidado que Faraón había muerto en el mar y demás cosas que habían pasado, pero ellos esa mentalidad, ¿sí?, se corrompían por dentro y no tenían el proceso de restauración, porque no querían, se cerraban en las quejas. Lo peor que puedes hacer en tu vida es empezar a quejarte de la situación que estás pasando. Va a venir luchas, van a venir pruebas, pero Jesús tiene la última palabra. Amén. Nuestra condición humana muchas veces es fácil
escudarnos, ¿sí?, tras una condición. Eclesiastés 7:29 dice: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida. ¿Sí? Tal vez conoces mucha gente que dice una cosa y hace otra y empieza a complicarse la vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa gente? Termina mal. Proverbios 21:2 dice: al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. ¿Sí? Muchas veces decís: no, esto que estoy haciendo está bien, es lo correcto. Pero ¿con qué intención lo haces? Si buscas salir de la guía de Dios, te vas a descarrilar, ¿sí?, y vas a quedar afuera de su voluntad y destruido completamente de su gloria, ¿sí?, destituido. Bien, Albert Darago, ¿sí?, no hubiera ido como voluntario a solamente ayudar. Él tuvo ese principio, fue y dijo: sí, yo quiero estar acá, yo voy a ayudar porque no queda otra en esta situación. Pero una de las cosas que él pensó, dijo: Dios está conmigo en este lugar, Dios me está dando favor en este lugar, y eso es fundamental en tu visión. Tenés que ver a Dios moviéndote en tu vida, ¿sí?, que cosas están pasando, cosas están cambiando en tu entorno. Entonces, te quiero hablar como último punto sobre Dios tiene un propósito y un destino con vos. Muchas veces pensamos que la ropa, la vestidura blanca es venir acá y estar todo vestido de blanco. Pero una de las cosas que Jesús le decía a la gente que se vestía muy bonito era sepulcros blanqueados. Porque por fuera están todos lindos, todos muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de muerte. Y la pregunta es: ¿cómo estás vos por dentro? ¿Cómo te sentís en tu matrimonio? ¿Cómo te sentís en tu casa, en tu familia? ¿Te sentís blanco o te sentís lleno de muerte, de amargura, de odio, de depresión, sin sentido, vacío o vacía? ¿Cómo estás sintiéndote dentro de tu corazón? Pero hay esperanza, ¿sabes por qué? Porque Jesús quiere restaurar esas áreas muertas en tu vida. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué parte de nuestra vida estamos como carne y qué parte de nuestra vida tenemos como espíritu? Una de las cosas que tenemos que entender es que necesitas nacer de nuevo, nacer para Cristo Jesús, ser una nueva persona para hacer su voluntad, para escuchar su nombre, para escuchar su voz en tu vida, ¿sí? Dios quiere que vuelvas a nacer otra vez, quiere hablarte, sanarte y restaurarte y darte una vida completamente nueva, un propósito y un destino donde vos te enfoques y a lo que vos tengas que llegar. Amén. Por eso Dios quiere hablar a tu vida. Dios es un Dios personal, ¿sí? El propósito y el destino que tiene es personal, para vos, único. No tiene nada que ver con la persona que está al lado tuyo, no tiene nada que ver con otras personas. No quieras involucrar a otras personas en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso Dios siempre te va a llamar personalmente. Apocalipsis 2:9 nos muestra cómo Dios te ve a vos personalmente. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico, y sé lo mal que hablan de ti. Amén. Está hablando a una sola persona, lo está generalizando, ¿sí? Sabe Dios lo que vos estás sufriendo, sabe Dios qué es lo que hay dentro de tu corazón, sabe Dios todas tus intenciones y hacia dónde te estás dirigiendo. Él conoce tu situación, tu deseo, Él sabe quién realmente sos. Deja de pensar que no tenés futuro, que naciste para no tener nada en la vida. Dios tiene un propósito para vos, un destino, un designio, ¿sí? Y un futuro completamente próspero. ¿Y sabes qué? El límite en tu vida tiene que ser el cielo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dios, completamente en su magnificencia, dejó que su Hijo Jesucristo se sentó adelante en el trono. Dejó todo por vos y por mí, ¿sí? Y tus ojos
te tienen que dar la dirección y la guía que necesitas y a dónde tenés que ir, ¿sí? Jesús sufrió todo eso, la deshonra, pero Dios le dio la mayor gloria, ¿sí? Moisés dejó todo por la visión que Dios le dio, ¿sí? Dios le mostró un propósito y él dejó absolutamente todo en su vida. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Moisés, ¿sabés qué hizo? Dijo: todo lo que tienen los egipcios, todas estas riquezas no me sirven de nada. Yo quiero la salvación eterna. ¿Y qué hizo? Dejó todo en Egipto y sacó todo un pueblo al desierto, a cruzar el desierto, porque él sabía a dónde tenía que llevar a ese pueblo, sabía la promesa que había sobre ellos. Dios te pone el propósito y de vos depende sacar adelante tu vida, depende sacar adelante tu familia, tu propia salvación y la de ellos. Ese es el primer propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:3-5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Amén. Dios quiere que vos te involucres en medio de su voluntad. Podés ver el propósito de Dios en tu vida, podés escuchar el llamado de Dios en tu vida. Estás en medio de su voluntad para que Él se manifieste y te revele el propósito que tiene para vos. En esta mañana, quiero que cierres tus ojos e inclines tu rostro y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su mente. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que levantes tu mano. Dios bendiga tu mano. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y te doy las gracias. Amén y amén.